está abierto. Sí. Bienvenidos a la conferencia magistral del área de biología que tenemos el día de hoy a la doctora Susana Magallón. Susana es una investigadora extraordinaria de la UNAM. Es joven, como van a ver, pero su área de investigación es una síntesis de una serie de áreas que mucha gente no podemos abordar porque son complicadas de entender y de luego de juntar. Pero a ella le interesa el origen de la biodiversidad en Mesoamérica. También trabaja en bioinformática, en una cosa que le llamamos macroevolución, que es cómo evolucionan los sistemas biológicos, ecológicos. También trabaja en sistemática filogenética. Ella finalmente es una botánica irredenta y tiene que saber qué plantas está trabajando. Y por lo tanto también le interesa la evolución de plantas con semilla, estos misterios que hay en la biología de cómo se originaron las semillas, también le interesa. Y yo creo que una de sus contribuciones muy importantes tiene que ver con la estimación de las tasas de diversificación en especies vegetales, es decir, a qué velocidad se aparecen nuevas especies. Según sus estimados publicados en las plantas con flores, una especie nueva se produce en promedio como cada 100,000 años, lo cual les puede dar una idea de que el proceso es un proceso largo. Susana hizo la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias y la maestría también en la Facultad de Ciencias de Biología Vegetal. Y el doctorado lo hizo en el Departamento de Geofísica en la Universidad de Chicago. Entonces esto muestra cómo en su formación hay un componente geológico, geofísico y un componente biológico muy importante. La maestría la hizo en paleobotánica. Y entonces esa formación híbrida le da la posibilidad de entender estas componentes, digamos, ancestrales de la evolución y los componentes actuales. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y de posgrado y imparte un curso de sistemática en el posgrado y también otros cursos de biología evolutiva, pero yo conozco bien el de sistemática porque varios de los alumnos que conozco lo toman
y es un curso extremadamente demandado y muy útil para muchos estudiantes. La sistemática molecular que ella hace es sin duda una versión muy útil para la biología. Ella es una gente que publica con calidad, lo cual es raro en algunos de nuestros medios. Tiene 2.527 citas en sus trabajos para 60 publicaciones. Y realmente eso muestra que lo que hace lo hace bien y con cuidado y con mucha creatividad. Hoy nos va a hablar de radiaciones vegetales, diversificación, coevolución y megadiversidad. Y a mí no me queda más que agradecerles por estar aquí a todos ustedes y a Susana por haber aceptado la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Agradezco muchísimo la invitación y muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué habla? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, bueno, entonces, micrófono. Una vez más, muchas gracias. La conferencia que les voy a presentar realmente es una conjugación de investigaciones que se han llevado a cabo en mi laboratorio con mis estudiantes, lo cual en realidad me da mucho gusto porque es la primera vez desde que me contrataron en la UNAM, hace ya más de 10 años, que puedo decir que hice algo con mis estudiantes porque he tenido muy poquitos estudiantes, y también investigaciones que he hecho con colaboradores en el extranjero. ¿Sí? Como mencionaba Daniel, las plantas, a mí me gustan mucho las plantas y especialmente las plantas con flor me parecen un ejemplo fascinante de lo que es una diversificación evolutiva muy importante. Las plantas con flor tienen más de 350,000 especies, pero es muy interesante que en realidad este es un grupo que se originó relativamente recientemente en tiempo geológico. Aquí tenemos una hipótesis de relaciones entre las plantas terrestres y aquí tenemos algunas plantas terrestres, por ejemplo, una planta hepática, un musgo, una cíqueda, unos helechos, y este linaje ocupó los continentes hace aproximadamente 475 millones de años. Sin embargo, las angiospermas son considerablemente más jóvenes. Según el registro fósil, estas tienen nada más aproximadamente 140 millones de años. Y en este tiempo relativamente corto, las angiospermas han producido una muy grande cantidad de especies. De hecho, por atrás de los insectos, son el grupo más grande de eucariontes multicelulares.
Pero no solamente tienen muchas especies, sino que también tienen muchos atributos morfológicos que son diferentes al de otras plantas, específicamente el de otras plantas con semilla, y también algunos de estos atributos no entendemos bien su equivalencia entre las plantas con flor y las plantas con semilla. Por ejemplo, el órgano que define a las angiospermas, que es el carpelo. Además, estos órganos están acomodados de maneras diferentes que les dan una funcionalidad muy específica con otros organismos, y de hecho las angiospermas son preponderantes ecológicamente. Si nosotros salimos allá afuera, y más en un país como México, vamos a ver que las plantas que representan la base energética y estructural de los ecosistemas actuales son plantas con flor. Entonces, por todo esto, las angiospermas son una radiación evolutiva muy interesante. En esta presentación hay muchas incógnitas respecto al origen, a la evolución de las angiospermas. Una de ellas se refiere a su edad, específicamente porque estimados con base en datos moleculares y el registro fósil dan información muy diferente. Otras situaciones es que sabemos muy poco respecto a su diversificación. También sabemos poco respecto a su evolución morfológica, como yo mencioné hace un momento, no entendemos bien cuáles son las equivalencias entre muchos de sus órganos y aquellos que se encuentran en plantas con semilla, y también tenemos poca información de exactamente cómo fue que las angiospermas formaron los ecosistemas que existen en la actualidad. Entonces, para una herramienta que es fundamental para tratar de entender cómo ocurre la evolución, es una hipótesis de las relaciones entre los organismos, o lo que los biólogos le llamamos una hipótesis filogenética o un árbol filogenético. En este tipo de diagramas, los organismos se encuentran en las puntas y estas ramas representan las relaciones de parentesco entre estos organismos. Estos árboles se producen con base en datos morfológicos o en datos moleculares o una combinación de ambos, y pueden incluir especies vivientes, pero también pueden incluir especies fósiles que ahí están indicadas en rosa. Las ramas, en este caso, como les decía, solamente indican las relaciones, pero si este tipo de hipótesis son calculadas con métodos basados en modelos, entonces las ramas representan las tasas relativas de sustitución de caracteres. Este tipo de árboles, además, con cierto tipo de modelos en los cuales voy a abundar un poquito más, también pueden ser calibrados temporalmente, y en estos casos les llamamos cronograma, y las longitudes de las ramas representan el tiempo transcurrido en términos, por ejemplo, de millones de años, y los nodos representan los tiempos de divergencia entre linajes. Aquí todas estas ramas llegan al presente porque son vivos, en cambio las rosas, que son fósiles, acaban cuando se extinguieron, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las herramientas que utilizamos para la investigación de la evolución de las angiospermas. En esta charla yo voy a estarles platicando cómo calculamos un árbol fechado para las angiospermas, y después lo hemos estado utilizando para investigar aspectos de la diversificación, de la megadiversidad en Mesoamérica, de la evolución morfológica y coevolución con otros tipos de organismos. Sin embargo, debido al tiempo que es limitado, solamente voy a hablar de la diversificación y de la evolución morfológica. Entonces, el primer elemento fue el cálculo de un árbol fechado para las angiospermas. Este estudio lo llevamos a cabo en mi laboratorio con estudiantes y una colaboradora postdoctoral, y básicamente la pregunta que intentábamos responder es cuándo ocurrió el origen de las angiospermas y la diversificación de sus principales grupos. Como antecedente, existen maneras de estimar la edad de los grupos, y la más obvia es haciendo uso del registro fósil. Sin embargo, también es posible obtener estimados a partir de datos moleculares. Al fin de la década de los 60, Zucker, Candle y Pauling propusieron una hipótesis del reloj molecular, y según esta hipótesis, la tasa de cambio molecular es constante entre los diferentes linajes, por lo cual la distancia genética entre dos organismos vivientes es directamente proporcional al tiempo transcurrido desde la separación de su ancestro común. Sin embargo, muy rápidamente fue evidente que este supuesto no es realístico.
Los datos rápidamente indicaron que las tasas de sustitución molecular varían muchísimo, aún entre linajes cercanamente relacionados. Entonces, como respuesta a esto, posteriormente, específicamente por ahí de 2000 o 2001, se empezaron a proponer métodos para estimar tiempos de divergencia y calcular tasas absolutas de sustitución molecular, aceptando la posibilidad de que diferentes linajes tuvieran diferentes tasas de sustitución. Estos son los llamados métodos de relojes moleculares y estos métodos incorporan ya sea cálculos o modelos que permiten estimar diferentes tasas de sustitución y estimar edades de los clados. El estudio que les voy a platicar se basa en una observación que aquí estamos mostrando las edades de las angiospermas estimadas por una diversidad de estudios con base en relojes moleculares, tanto estrictos como relajados. Aquí abajo hay una escala temporal que va del Carbonífero al Cretácico y como ustedes pueden ver, la diversidad de estimados de la edad de las angiospermas varía muchísimo. Algunos son muy jóvenes, de uno alrededor de 100 millones de años, mientras que otros se van hasta el Carbonífero, siendo de hasta más de 350 millones de años. Cada uno de ellos, a su vez, tiene una amplia dispersión e inclusive estos que fueron estimados recientes, incluyendo relojes moleculares relajados y también incluyendo algunos de estos que yo he publicado, tienen una dispersión muy grande. Entonces, realmente parece que los relojes moleculares y los relojes moleculares relajados no pueden dar un estimado congruente de la edad de las angiospermas. Por otra parte, el registro fósil muestra una señal bastante consistente que puede indicar que las angiospermas iniciaron su radiación en el Cretácico inferior. Esto lo sabemos porque en el Cretácico inferior aparecen los primeros granos de polen que tienen atributos que solamente se encuentran en las angiospermas. Estos atributos es la presencia de una estructura columelada que forma un tectum semirreticulado. Y lo que es más impresionante es no solamente la aparición de estos granos de polen en el Cretácico inferior, sino que en sedimentos inmediatamente superiores hay una explosión morfológica, taxonómica, geográfica de fósiles de angiospermas en todos los lugares del mundo. Y también una cosa que es importante es que la secuencia de aparición de atributos morfológicos en la estratigrafía coincide con las expectativas que podríamos tener desde un punto de vista morfológico-estructural. Si regresamos a esta gráfica y junto a los estimados moleculares ponemos al registro fósil, lo primero que es evidente es que los estimados moleculares tienden a ser muchísimo más viejos, pero también que el registro fósil tiene una aparición congruente. Aquí estoy mostrando todos los órdenes que aparecen durante el Cretácico y si nos fijamos específicamente en cada uno de ellos, vamos a observar que aquellos que aparecen en los sedimentos más antiguos corresponden a aquellos que son las ramas más tempranamente divergentes en filogenias moleculares. Eso, si se trata de una coincidencia, es realmente extraordinario. Entonces, consideramos que el registro fósil realmente nos está mostrando el inicio de la radiación de las angiospermas. En el estudio que nosotros llevamos a cabo, implementamos un método bayesiano para estimar las edades de las angiospermas. Este es un método que simultáneamente estima relaciones filogenéticas, tasas de sustitución molecular absolutas y tiempos de divergencia. De hecho, este método permite obtener diferentes tasas de sustitución para los linajes a partir de distribuciones paramétricas, por ejemplo, una distribución exponencial. Y adicionalmente, bueno, utiliza los datos moleculares, pero adicionalmente puede tomar información del registro fósil para calibrar nodos internos de la filogenia, por ejemplo, indicando cuáles son las edades mínimas. Y esto lo hace utilizando las calibraciones como distribuciones previas que son obtenidas de distribuciones estadísticas. Nosotros implementamos este método en una base de datos que tiene 799 especies, de las cuales 792 son angiospermas, 6 son gimnospermas y una es un helecho.
Estas 792 angiospermas representan 374 de las familias dentro del grupo, que a su vez son el 87% de las familias de las angiospermas. Sin embargo, este 87% de las familias representadas incluyen el 99% de las especies. Los 61 órdenes de las angiospermas que aquí están muestreados están representados en nuestra base de datos y este árbol lo puse para mostrarles aquí los 62 órdenes que todos los tenemos incluidos en nuestra base de datos. En los datos moleculares tenemos 2 marcadores nucleares y 3 genes codificantes plastídicos. Estimamos relaciones filogenéticas con máxima verosimilitud. Y un aspecto muy importante, como les mencionaba hace rato, es que estos métodos pueden aceptar calibraciones a partir del registro fósil u otros tipos de información. En particular, en este estudio, hicimos algo un poco inusual porque incluimos 2 tipos de calibraciones. La primera de ellas es que estimamos un intervalo de confianza de la edad máxima de las angiospermas. La razón por la que hicimos esto es por las diapositivas que les mostré hace ratito, mostrándoles que si no incluimos este tipo de información, los relojes moleculares dan una diversidad muy amplia de edades que son totalmente incongruentes con la expectativa del registro fósil. Entonces, en particular, lo que hicimos es que implementamos un método derivado de la paleobiología cuantitativa que lo que hace es, utilizando una filogenia, calcula intervalos de confianza de la edad máxima de un grupo en particular. Este tipo de métodos de veras deriva directamente de lo que hacen los paleobiólogos cuando calculan la probabilidad de que un taxón, de que un linaje esté extinto o no se haya originado en regiones donde no existe su intervalo estratigráfico. Sin entrar en más detalles, para implementar este tipo de ecuación, esta ecuación sirve para calcular el intervalo inferior de ese intervalo de confianza, porque el límite superior está dado por los fósiles más antiguos del grupo. También toma en cuenta el número de ramas en el árbol filogenético que están representadas en el registro fósil y el número promedio de localidades en las que cada una de estas se encuentra representadas. Sin entrar más en detalles, encontramos que el intervalo de confianza del 95% que incluye a la edad de las angiospermas se encuentra entre 136 y 139.35 millones de años, es decir, está muy cercano a la expectativa del registro fósil. Entonces, si ustedes ven la literatura y ven estudios de reloj molecular, estos no incluyen este paso. Esto es una cosa un poquito, especial que hicimos en este estudio. Además de este intervalo de confianza en la edad del grupo, implementamos calibraciones a los nodos del árbol filogenético. Estas calibraciones también fueron obtenidas del registro fósil, pero asignando edades mínimas a clados en particular. Esto lo hicimos con la ayuda de una colaboradora postdoctoral que dedicó un año de su vida a revisar la literatura y sacar el registro fósil de las angiospermas. Aunque sí sabemos que existen bases de datos, quisimos hacerlo de esta manera porque la calidad de los datos es muy buena y sobre todo podíamos evaluar si un fósil estaba adecuadamente puesto en algún grupo y específicamente también seguir el conocimiento actual de las relaciones filogenéticas de las angiospermas derivadas de las filogenias moleculares. Una vez que teníamos esta base de datos con más de 3.500 registros, el siguiente paso fue revisarla para tratar de entender cuáles de esos fósiles representaban los registros más antiguos de familias o de grupos por arriba o por abajo de las familias. Esto pues lo hicimos así empíricamente y nos tardamos otro año, pero teníamos varios criterios. Uno de ellos es que si teníamos varios fósiles que podrían ser los más antiguos de un grupo en particular, pero uno de ellos era muy dubitativo, por ejemplo, una hoja en la que realmente no se ven algunos atributos, y teníamos otro que era más joven, pero que estaba muy bien preservado, entonces decidimos ignorar este registro más viejo en favor de uno más joven, pero más seguro. ¿Sí? Por cierto, es un ejemplo hipotético. Otro criterio que teníamos, lo que es un poquito complicado, es una vez que tenemos una filogenia molecular, saber dónde van los fósiles en esa filogenia molecular.
Entonces teníamos varios criterios. Usualmente se basa en asignaciones intuitivas, lo cual tratamos de evitar. Nosotros también, más bien lo que tratábamos de hacer es tratar de asignar los fósiles a los grupos con base en la presencia de atributos derivados y compartidos. Pero lo ideal es cuando algunos autores habían llevado a cabo estudios filogenéticos en los que habían creado una base de datos en la que el fósil estaba incluido. Ante esos casos, dábamos prioridad total a la posición filogenética del fósil. Y, por ejemplo, en este ejemplo está este fósil tridimensional del Cretácico superior que según la intuición de a dónde pertenecía, estaba relacionado con la familia Teaceae, pero al realizar un análisis filogenético se vio que más bien su posición no era clara en todo el orden Ericales, entonces lo utilizamos para calibrar este nodo. Otro criterio que teníamos es que si no estábamos seguros si el fósil pertenecía al grupo corona o al linaje troncal de un clado, lo asignábamos al linaje troncal, porque de esta manera lo único que estaríamos haciendo es asignar una edad más joven a un nodo más profundo en la filogenia, que no tiene muchos efectos, en contra de asignar una edad muy vieja a un nodo más somero en la filogenia, que puede causar sesgos muy importantes. Y haciendo esto, terminamos con 136 calibraciones que introducimos en nuestro árbol filogenético. Además, una cosa muy importante es que para cada una de las 136 calibraciones escribimos con todo detalle el nodo específico en el árbol que calibra, el clado al que corresponde, el fósil, los autores, de dónde proviene geográficamente, cuál era su posición estratigráfica, y también incluimos una discusión amplia de por qué pensábamos o con base en qué criterio lo habíamos asignado a ese clado en particular y si podía calibrar el nodo corona o el nodo troncal. Entonces, una vez que hicimos todo esto, aquí tenemos el árbol filogenético. Aquí podemos ver el intervalo de confianza asignado al nodo corona y estos son las 136 calibraciones. Y como resultado está el árbol filogenético fechado de las angiospermas, que nos da estimado de las edades troncales de 374 familias de las angiospermas. Además de que este árbol tiene importancia porque da pie para realizar muchos otros estudios, también dio información muy importante respecto a la evolución de las angiospermas. Por ejemplo, aquí tenemos una escala geológica y esto que está aquí corresponde al Cretácico y podemos ver que todos los órdenes de las angiospermas se originaron en el Cretácico y también más del 70% de sus familias se originaron en el Cretácico. Esto nos habla que temprano en su evolución las angiospermas tuvieron una proliferación filogenética muy intensiva, de tal manera que formaron estos linajes mayores. Hay que tener cuidado aquí porque esto no implica que las especies vivientes son muy antiguas. Las especies vivientes pueden ser muy antiguas o muy jóvenes y este tipo de árbol no nos puede dar la información respecto a la edad de las especies vivientes porque nada más tenemos 792 terminales y para saber las edades de las especies vivientes tendríamos que tener un árbol con 350,000 terminales. ¿Sí? Bueno, entonces con esto termino la explicación del árbol fechado y ahora lo que quisiera hacer es platicarles a ustedes de dos estudios basados en nuestro árbol fechado que también tienen que ver con la evolución de las angiospermas. El primero de estos estudios es un estudio sobre la diversificación del grupo y aquí nuestro objetivo era investigar la ubicación filogenética y temporal de radiaciones excepcionales para explicar cómo las angiospermas adquirieron su megadiversidad. Bueno, antes de empezar como antecedente, quería platicar un poquito del término radiación. Este es un término que se utiliza con mucha frecuencia, pero en realidad tiene diferentes acepciones dependiendo del autor. En su definición más general, una radiación es simple y sencillamente un incremento en el número de las especies, lo cual se ve aquí con estos caballitos, donde tenemos uno ancestral y luego pasa el tiempo y después de un tiempo tenemos muchos diferentes. Entonces, eso puede ser una radiación. Sin embargo, algunos autores prefieren que para que un incremento en la riqueza de especies sea una radiación, esta tiene que ocurrir en un tiempo rápido. Para otros autores, el incremento en la riqueza de especies tiene que estar acompañado de diferenciación morfológica y para otros aún tiene que estar acompañado
por un incremento en la función ecológica. Y en particular, estas últimas son las llamadas radiaciones adaptativas. En esta charla, yo voy a estarme refiriendo a las radiaciones en su término más sencillo, que es un incremento en la riqueza de especies, porque el tipo de estudio que realizamos no nos permite, o sea, no es nuestro objetivo. No podemos evaluar si hay incremento en la morfología o incremento en la función ecológica. Y un elemento que es muy importante es el proceso de diversificación. La diversificación es el motor de las radiaciones, es el proceso que crea la megadiversidad. Cuando ustedes escuchan que México es un país megadiverso, es porque en algún momento, en algún lugar, hay linajes que tienen una alta tasa de diversificación. La diversificación es función de la especiación y de la extinción y explícitamente se define como la diferencia entre la tasa de especiación y la tasa de extinción. ¿Sí? Bueno. A pesar de que las angiospermas son un grupo fascinante, en realidad sabemos relativamente poco respecto a su proceso de diversificación. Hay un aspecto que sí ha sido muy investigado y que son los factores que posiblemente están relacionados con el incremento en la tasa de diversificación. Estos estudios han postulado una diversidad de factores como posibles causales del incremento en la diversificación. Estos factores pueden incluir factores, atributos intrínsecos, como la presencia de flores con simetría bilateral o la presencia de mecanismos de defensa como metabolitos secundarios. O también estos factores pueden ser interacciones con otros organismos, por ejemplo, la polinización por animales, o inclusive también se ha propuesto que las tasas de diversificación se han incrementado porque de alguna manera un grupo habita en biomas que de alguna manera favorecen la diversificación. Sin embargo, a mí, a título personal, estas explicaciones me parecen poco satisfactorias. Primero, porque en muy pocas veces hay una comprobación, una evaluación si la presencia de un atributo determinado está directamente relacionada con el incremento en la diversificación. Por otra parte, es también muy claro que no existe una relación biunívoca entre la presencia de cualquiera de estos atributos con el incremento en la diversificación, y también algunos grupos que son megadiversos tienen muchísimos factores que potencialmente pudieron haber desencadenado la diversificación. Otras cuestiones de la evolución de las angiospermas que son bastante desconocidas es la dinámica de diversificación. Por ejemplo, si esa riqueza de especies se debe a un aumento en la especiación o a un decremento en la extinción. Se sabe muy poco y una de las cosas que hay disponibles es una ecuación que fue publicada por Magallón y Sanderson en 2011, donde se pueden calcular las tasas absolutas de diversificación, que es R, pero son en función de un parámetro que se llama épsilon, que a su vez, adentro de épsilon, la especiación y la extinción aparecen como un producto indisoluble. Entonces, a partir de estas ecuaciones, no podemos conocer directamente las tasas de especiación y extinción. Otra cuestión que es muy importante es la ubicación de las radiaciones. Específicamente, quisiéramos saber si todas las angiospermas están caracterizadas por un incremento en la tasa de diversificación o si más bien son grupos adentro de las angiospermas en los cuales ha habido incrementos en la diversificación. Respecto a esto, Sanderson y Donoghue publicaron un artículo en el que vieron que había una verosimilitud muy baja de que las tasas de diversificación estuvieran asociadas a las angiospermas como un todo. Y posteriormente Magallón y Sanderson identificaron algunos grupos que tenían un número de especies inusitadamente altos, considerando una tasa de especiación constante en el tiempo. Tampoco tenemos información respecto a la trayectoria de la diversificación del grupo, es decir, si su diversificación está aumentando o está decrementando, y también si existen límites a su diversificación. Y finalmente, tampoco tenemos información respecto a los mecanismos de la diversificación, específicamente si estos mecanismos son constantes en diferentes partes del árbol o si todos ocurren de la misma manera. Entonces, con nuestro estudio tratamos de abordar algunas de estas preguntas. Lo que hicimos es que, utilizando nuestro árbol filogenético fechado, aplicamos un método bayesiano que, mediante un proceso compuesto de Poisson, permite identificar cambios significativos en la tasa de diversificación entre las diferentes ramas del árbol filogenético y también a lo largo de una misma rama, es decir, cambios anagenéticos.
Y esto lo hace implementando una cadena reversible markoviana que produce una probabilidad posterior de configuraciones, cada una de las cuales representa un número particular de cambios en la tasa de diversificación y su posición en las ramas filogenéticas. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos arbolitos, los cambios en el color representan cambios anagenéticos en la tasa de diversificación y estos puntos representan cambios significativos en la tasa de diversificación entre diferentes linajes. En nuestro estudio encontramos que el intervalo de credibilidad del 95% que obtuvimos incluía un número muy alto de configuraciones, cada una de ellas con una probabilidad muy baja. Sin embargo, al utilizar un tipo de gráfica que nos muestra las tasas de diversificación promedio en todas las configuraciones de la probabilidad posterior, encontramos que había sitios muy claros donde había aumentos en la diversificación y también otros sitios donde había disminuciones en la diversificación. Es decir, a pesar de que teníamos un chorro de configuraciones, todas ellas parecían mostrar un resultado consistente. Bueno, las primeras de estas diversificaciones ocurrieron en el Cretácico inferior y están asociadas a 3 linajes que corresponden a Astéride, Róside y a un gran clado dentro de las monocotiledonias que incluye prácticamente a todas las monocotiledonias menos los linajes más basales. Este grupo no tiene un nombre formal, pero nosotros le estamos llamando Dioscóride. Lo que es extremadamente interesante de este resultado es que estos incrementos en la tasa de diversificación ocurrieron una vez que linajes particulares de las angiospermas ya habían adquirido sus planes morfológicos, vegetativos y reproductivos. Entonces, esto quiere decir que las angiospermas como un todo no tienen tasas de diversificación altas y ni siquiera que sus atributos, que son diferentes de otras plantas, desencadenan la alta diversificación. Lo que ocurre es que estos atributos únicos se tienen que acomodar y se tienen que organizar entre ellos para ser significativos ante el medio ambiente para que entonces desencadenen las tasas de diversificación. Los otros cambios, esto va a ser un poquito más divertido para los que son botánicos, ocurrieron un poquito después, empiezan a partir del Cretácico superior e incluyen a Ranunculase, que es un grupo adentro de las eudicotiledonias, pero fuera de pentapétale, Lámide en Astéride, Fabace en Róside, son las leguminosas, Dipsacales en Astéride, Montiniace adentro de Lámide y adentro de Astéride, este es un decremento en la tasa de diversificación. Euforbiace adentro de Róside, Apiales dentro de Astéride, Asterace y familias cercanamente relacionadas dentro de Astéride, Campanulace dentro de Astéride, Celastrace en Róside, Poace adentro de las monocotiledonias, Piperales adentro de Magnólide, Malvace adentro de Róside y un clado dentro de la familia Laurace adentro de Magnólide. Entonces, estas son las diversificaciones que encontramos como significativas, ya que por un lado son las que se encuentran en el árbol, en la configuración de mayor probabilidad posterior, y también porque estas son las que se encuentran presentes en 50% o más de las configuraciones que se encuentran en la probabilidad posterior. También pudimos estimar la tasa de diversificación de las angiospermas a lo largo del tiempo y esta tasa mostró que a lo largo de su historia evolutiva, primero las angiospermas tuvieron un decremento en la diversificación, después más o menos quedó constante y está aumentando un poquito hacia el presente. Esta tasa está compuesta por la especiación y la extinción, las cuales tienen patrones muy diferentes. En ambos casos muestran aumentos hacia el presente y en conjunto esto implica que la acumulación de las especies de las angiospermas va a continuar, sin embargo, las tasas de recambio van a ser más aceleradas. También pudimos obtener las gráficas de diversificación a lo largo
del tiempo de una serie de grupos que muestran que hay grupos que en diferentes tiempos de la historia de las angiospermas, por ejemplo, ha disminuido su diversificación o está aumentado muchísimo, etcétera. Entonces, estos son patrones, procesos que se están dando a cabo simultáneamente y que conjuntamente resultan en la diversificación de las angiospermas que observamos. Un resultado que no estábamos buscando, sino que realmente nos topamos con él al estar viendo nuestros análisis, fue información respecto a cómo se acumula la riqueza de especies en diferentes grupos de las angiospermas. Hace ratito yo les mencioné que los 3 primeros incrementos en la diversificación ocurrieron tempranamente en 3 grupos muy grandes de las angiospermas, en Dioscóride, Superastéride y Róside. Sin embargo, estos 3 incrementos tempranos en su diversificación tuvieron consecuencias muy diferentes en la acumulación de diversidad a largo plazo. Por ejemplo, en Dioscóride encontramos que el 80% de las especies que pertenecen a este grupo derivaron de este incremento en la diversificación. Es decir, este incremento en la diversificación es muy importante, tanto que dio origen a grupos que son emblemáticamente ricos, como las bromeliaceae, las palmeras y las orquídeas. Y dentro de las monocotiledonias o dentro de Dioscóride, solamente hubo un incremento adicional que dio origen a los pastos, ¿sí? Entonces, Dioscóride, todo se lo debe a esta diversificación ancestral, o una gran parte se lo debe a esta diversificación ancestral. En cambio, Superastéride se comporta de una manera totalmente diferente. Tenemos esta diversificación ancestral, pero esta solamente justifica el 25% de la diversidad del grupo. En cambio, el 75% de la diversidad de Superastéride se debe a 5 radiaciones que surgieron independientemente dentro del grupo en diferentes tiempos. Y Róside se comporta de una manera más o menos intermedia entre los dos, donde la diversificación inicial justifica el 62% de la diversidad del grupo, mientras que 4 radiaciones independientes causaron el 38% de esta diversidad. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar esta parte de diversificación, con base en nuestro estudio, no sabemos nada de los factores, eso se los dejamos a otras personas que lo investiguen, pero sí lo que pudimos obtener fueron estimados de las tasas de especiación y de extinción promedio para todo el grupo durante toda su existencia. También encontramos la ubicación filogenética de las radiaciones más significativas en su historia, las cuales indican que estas ocurrieron después de un aumento sustantivo en la evolución morfológica y la estructuración para interactuar con otros organismos. También encontramos que la diversificación de las angiospermas es continua, pero se predicen incremento en la tasa de recambio. Y finalmente encontramos que diferentes grupos dentro de las angiospermas adquirieron su megadiversidad por diferentes caminos. Entonces, con esto voy a terminar la descripción del estudio de la diversificación y ahora quisiera platicarles un poquito de un proyecto colaborativo que estamos haciendo con un grupo de investigadores en Europa y Estados Unidos para investigar cuál fue la forma floral ancestral. Las preguntas que queremos resolver era cómo eran las flores del ancestro común de las angiospermas y cómo fue la evolución floral en sus diferentes linajes. También como antecedente, resulta que entender cómo fue que se originaron las flores es una pregunta muy complicada, es una de las grandes incógnitas en el estudio de la evolución de las angiospermas. Las razones por las cuales es muy difícil responder esa pregunta es, primero, porque los parientes vivientes más cercanos de las angiospermas, sus órganos reproductivos son muy diferentes a lo que tienen las angiospermas. No entendemos las equivalencias entre los órganos de las angiospermas y aquellos de otras plantas con semilla, de las gimnospermas. Y también porque en este caso el registro fósil, por un lado, hay una gran cantidad de linajes de plantas con semilla que están extintos. No entendemos sus relaciones entre sí, ni con las angiospermas, ni con las gimnospermas, y también sus órganos reproductivos son muy diferentes a los de las angiospermas. En algunos casos en los que se ha podido hacer hipótesis de más o menos cómo uno de estos órganos reproductivos femeninos pudo haberse modificado para formar un carpelo, los órganos de esa misma planta son totalmente diferentes a los estambres de las angiospermas. Entonces, eso es un problema complicado.
Otra razón por la cual ha sido muy difícil resolver esto es porque los linajes de las angiospermas, cada uno muestra una enorme diversidad y es muy difícil justificar toda esta diversidad en estudios explícitos donde tratamos de estimar estados ancestrales. Sin embargo, ha habido varios estudios y varios intentos previos por muchos grupos de trabajo y quizás, bueno, los más recientes han sido trabajos hechos por Jim Doyle y Peter Endres de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Zúrich, que ambos tienen un conocimiento enciclopédico de las plantas con flor y juntos, ahora que ambos están jubilados, se han puesto a codificar caracteres de grupos representativos de todas las angiospermas y a implementar métodos basados en parsimonia con los cuales reconstruyen los estados ancestrales de las flores. Sin embargo, como en este ejemplo que estoy poniendo aquí, donde ellos trataron de reconstruir la filotaxia, es decir, la manera en que los órganos están adheridos al eje floral, ellos encontraron, por ejemplo, que la reconstrucción ancestral de las angiospermas era equívoca. ¿Sí? Entonces, esto depende también de la filogenia con la que estaban trabajando y también depende de que ellos tenían un muestreo relativamente limitado para todas las angiospermas. En este estudio, por ejemplo, ellos tenían nada más 65 taxa. Hace poco, un colega de la Universidad de París del Sur, Hervé Soquet, decidió que iba a tratar de resolver este problema como se debía de resolver. Él consideró que él quería establecer una base de datos morfológica floral para todas las angiospermas. Entonces, todos le dijimos que estaba loco, que eso no se podía, pero él estableció un sistema cibernético para capturar los datos y sobre todo capturarlos y tener muy clara la referencia de dónde venía y también tener una discusión respecto a la significancia del carácter que se estaba haciendo. Además, conjuntaron a un grupo de estudiantes de todo el mundo que vinieron en una escuela de verano en Viena, que fue organizada por otros dos colegas, por Jürg y María de la Universidad de Viena. Entonces, en esa escuela de verano pusieron a los estudiantes a codificar caracteres florales durante 2 semanas. Y con eso, utilizando el árbol fechado de las angiospermas, obtuvieron una base de datos en la cual estaban codificados 21 atributos florales para las 792 terminales de las angiospermas. Inicialmente, estos estudios se llevaron a cabo con el árbol fechado que les describí hace un ratito, pero posteriormente mi colega Hervé Soquet decidió que también era posible relajar un poco ciertas restricciones topológicas que habíamos impuesto, de tal manera que también se podían evaluar resultados filogenéticos obtenidos de diferentes estudios genómicos que habían sido publicados más cercanamente al presente, ¿no? Cuando se llevaron a cabo estos estudios. Entonces, a partir de esto teníamos una incertidumbre filogenética. También, como les comentaba, Hervé Soquet creó esta base de datos donde se podían documentar los atributos florales para 792 angiospermas sobre 21 atributos florales, de los cuales en total terminaron con más de 17,000 datos, cada uno estrictamente referenciado, obtenido a partir de 858 fuentes. Después de que esta base de datos quedó establecida, también pasó mucho tiempo en los que varias personas estuvimos evaluándola y refinándola, corrigiéndola y aumentándola, de tal manera que la base de datos es realmente un esfuerzo muy importante respecto al conocimiento morfológico de las angiospermas. Una vez con esa base de datos, prácticamente lo que teníamos es un árbol fechado con atributos en las puntas. Y después lo que es necesario es implementar una serie de métodos para reconstruir los estados ancestrales en diferentes nodos de esta filogenia. Esto se llevó a cabo con diferentes métodos, específicamente unos utilizando parsimonia y 2 tipos de métodos basados en modelos, uno de máxima verosimilitud y otro implementando cadenas bayesianas reversibles. En conjunto, la implementación de estos métodos permitió reconstruir estados ancestrales justificando la incertidumbre filogenética, la incertidumbre en el fechamiento,
la incertidumbre de parámetros, explícitamente la posibilidad de que las transiciones entre los estados de cada uno de los caracteres fuera diferente, y también la incertidumbre de modelo. En particular, en los análisis de máxima verosimilitud, hay muchos posibles modelos, pero se consideraron modelos en los cuales las tasas de cambio entre los estados de un carácter eran iguales, y por otra parte, modelos en los que los cambios entre los caracteres, cada uno estaba definido por una propia tasa. Esos son los modelos más complejos. En las cadenas markovianas al ser implementadas en este contexto, permiten que diferentes modelos también se conviertan en parámetros que son estimados. Entonces, estos modelos son muy bonitos. Uno de los resultados que obtuvimos es que consistentemente, mientras la parsimonia daba resultados equívocos, los dos métodos basados en modelos consistentemente daban resultados congruentes y bien apoyados respecto a atributos que habían sido conflictivos durante todas las investigaciones de la evolución floral de las angiospermas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del árbol fechado, en los cuales las ramas azules indican que las flores son unisexuales y las ramas amarillas indican que las flores son bisexuales. Aquí estos quesitos indican la probabilidad de que el atributo sea bisexual en este nodo ancestral, y también este pedacito pequeño indica la probabilidad de que sea unisexual. ¿Sí? En todos los estimados son indicados en términos de probabilidades. También, este es un árbol filogenético muy reducido, donde estamos incluyendo solamente los linajes principales, y estos representan diagramas florales de cómo eran los atributos estructurales de las flores en cada uno de estos nodos, que son puntos importantes de diversificación de las angiospermas. Por ejemplo, esto sería el diagrama floral de la monocotiledonia ancestral, y este sería el diagrama de la eudicotiledonia ancestral. Y aquí tenemos el diagrama floral de la angiosperma ancestral. Y para verlo con un poquito de mayor detalle, encontramos, también estamos manifestando aquí las probabilidades asociadas a cada reconstrucción. Encontramos con un 99% de probabilidad de que estas flores hayan sido bisexuales, es decir, que funcionalmente incluyeran órganos femeninos y órganos masculinos, y que el perianto estuviera presente. Otros atributos que fue un poquito más difíciles de estimar es si el perianto y el androceo tenían una filotaxia verticilada o una filotaxia espiralada, aunque los dos métodos basados en modelos apoyaron una filotaxia verticilada. Y de hecho, a diferencia del conflicto cerca de la base de las angiospermas, todos los nodos al inicio de los linajes principales manifestaban filotaxia verticilada. También hay algunos detalles de esta flor que no se pueden reconstruir con todo, que son cuestiones del dibujo que no reconstruimos en el análisis, que son, por ejemplo, el color exacto y la forma de los pétalos, pero otros atributos sí pudieron ser calculados con bastante certeza. Por ejemplo, el hecho de que el gineceo estaba formado por más de 5 carpelos, y estos carpelos estaban separados entre sí. ¿Sí? También, al tener esta reconstrucción estructural de la flora ancestral, uno de los resultados más interesantes es que implica que todas las flores de las plantas vivientes, de alguna manera o de otra, son derivadas, tienen condiciones derivadas a partir de esta flora ancestral. Por ejemplo, inclusive, si vemos los linajes más tempranamente divergentes dentro de las angiospermas, podemos ver que de esta flora ancestral a la flor de amborela, que es la rama más tempranamente divergente, ocurrió un cambio a unisexual y un cambio a una filotaxia espiralada. Después, el cambio hacia ninfales, que es la segunda rama más tempranamente divergentes, involucró un mayor número de partes, y el cambio hacia austrobaileyales, que es la tercera rama, implicó un cambio a una filotaxia espiralada. Y ya para terminar, quería mostrarles esta reconstrucción de la flora ancestral. Aquí se ve la filotaxia verticilada. Se puede ver el androceo, estos son los estambres también que son verticilados, trímeros, y la parte central representa el gineceo con filotaxia
espiralada, y en este caso se calcula que el número de carpelos es mayor que 5. ¿Sí? Y como les decía, el color de la flor no fue incluido en nuestros análisis, sino fue reconstruido con base en el conocimiento que se tiene de flores bastante generalizadas, ¿sí? Y esto es un trabajo colaborativo con muchos estudiantes y que realmente es un proyecto que ha ido caminando durante mucho tiempo y que esperamos publicar ya próximamente. Y pues para terminar, quiero agradecerles a ustedes su atención. Específicamente quisiera agradecer a mi colega Hervé Soque, que ha sido muy interesante trabajar con él, junto con otros colaboradores de la Universidad de Viena, y a Michael Sanderson y Peter Crane, que a lo largo de mi formación profesional han tenido una influencia muy importante. También a varios estudiantes y postdocs en mi laboratorio, a la UNAM y en particular al Instituto de Biología, y quisiera mencionar a Georgina Ortega Leite, que es la bibliotecaria del instituto, que nos ayudó muchísimo para obtener las referencias bibliográficas del registro fósil, y al señor Albino Luna, que nos hizo los dibujitos de las plantas y que fue muy paciente conmigo, y en especial a Daniel Piñero por haberme invitado, y muchas gracias. Pues le agradecemos mucho a Susana su presentación y yo creo que tendríamos un poquito de tiempo para algunas preguntas. Esta disminución en esta diversidad y básicamente sería eso. Y bueno, ya que tienen este modelo de lo que podría ser esta flora ancestral, han modelado el posible polinizador que pudiera estar, no sé, en teoría polinizando esta flora ancestral. Voy a responder la segunda pregunta. No lo hemos hecho. Es una flor de tipo generalizado que se puede considerar, viendo los linajes más tempranamente divergentes, quién las poliniza. Podrías hacer alguna hipótesis, pero no tenemos ninguna propuesta específica de quién era el polinizador, ¿sí? Y con respecto a cuáles son los factores que causaron el decremento en diversificación, o sea, porque mostré algunos casos de linajes que tenían una baja en la tasa de diversificación. Ah, sí. Sí. Sí, realmente no conocemos los factores en particular que causan esos decrementos. Además, hay que considerar que esa gráfica que usted menciona representa todas las angiospermas. Entonces, es posible que sean diferentes factores afectando a diferentes linajes y que conjuntamente se manifiestan en todo el grupo, ¿sí? Pero, como mencionaba yo, realmente identificar los factores que causan el incremento o el decremento en la diversificación es complicado y que requiere de evaluaciones explícitas. No, pues corresponde a todo el Cretácico superior, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí. Alejandro. Sí. Es súper interesante la charla. Quería saber si tú crees que las fluctuaciones que vieron en las tasas de diversificación podrían explicar hasta cierto punto la discordancia que hay entre las fechaciones entre el registro fósil y lo que se hace cuando aplica nada más como relojes moleculares relajados. Yo creo que no. Yo creo que los estimados de diversificación como que se basan en los árboles fechados, pero no directamente en cómo se llegó a esos estimados. Más bien, la respuesta a lo que estás preguntando quizá tiene que ver con estudios que se han hecho con respecto a que las angiospermas no es el único caso donde los relojes dan edades más viejas que los fósiles, ¿no? Y más bien lo que se ha visto en estos casos es que el modelo que yo mencioné, que parte de que toma
las diferentes tasas de sustitución molecular de una sola distribución estadística. Esa distribución estadística es insuficiente, debería de haber 2 o más, ¿sí? Entonces, esa es una respuesta generalizada, y la respuesta específica es que un grupo de investigadores se pusieron a modelar qué pasaba en el caso particular de las angiospermas, y encontraron, el resultado de su artículo es básicamente que probablemente, como al inicio de su diversificación hay cambios importantes en el hábito, esto está relacionado con cambios importantes en la tasa de diversificación, que hace que los modelos de reloj molecular relajado sean insuficientes. Eso, conjuntado con el tamaño del muestreo y las terminales seleccionadas para hacer los estudios. Gracias, Susana. Muy interesante, me gustó mucho. Me llama la atención que en la reconstrucción de tu flor, si yo ves esa flor, yo la veo como una flor de una magnoliácea, ¿no? ¿No te convence? Pero las magnoliáceas tienen filotaxia espiralada. No, Esta es verticilada. Ginesio apocárpico, etcétera. O sea, me parece. Simplemente quería saber tu opinión de qué opinabas. ¿Por qué no relacionarlas? Cuando la ves me salta como que es muy parecida. Digamos. Sí, quizá en la forma general igual parece una magnoliácea. Probablemente esta flor era muy pequeñita, no lo sabemos, pero hay que acordarnos que magnoliácea es una rama sumamente derivada dentro de las angiospermas. O sea, lo sabemos por las filogenias moleculares. Así que si hubiera cualquier tipo de parecido, se debe a algún tipo de convergencia. Gracias. Bueno, me surgió una pregunta, pues, así como se habla sobre el origen de la vida, de que hay argumentos de que puede haber surgido 2 veces en el mismo planeta, digamos, por ejemplo, en América, en Asia, ¿hay alguna posibilidad de que, pues, las plantas con flor hayan surgido 2 veces de forma independiente, de forma aislada, y que a partir de ahí se hayan creado, por ejemplo, 2 puntos de divergencia que... Pues es un poco difícil de considerar. Específicamente, habría que suponer que todos los atributos que tienen en común los adquirieron independientemente, lo cual es un supuesto un poco difícil de explicar, ya que tienen una enorme cantidad de similitudes. Y por otra parte, los resultados filogenéticos con base en datos moleculares, un resultado que es totalmente consistente es que siempre son un grupo monofilético, o sea, solamente se originaron, o sea, como linaje divergieron de otros grupos de plantas con semilla, avanzaron en el tiempo y en un momento en especial radiaron para crear la diversidad que tenemos ahora. Hola, doctora. Hola. Le quería preguntar sobre si usted analizó en su filogenia datada también las tasas de sustitución molecular o las longitudes de rama. No sé, o sea, si hay como cierta, o sea, que si hay un aumento en la tasa de sustitución molecular y que puede estar correlacionada con el aumento en la tasa de diversificación en alguno de los clados. Esa es una buenísima pregunta que podríamos hacer y que no hemos hecho. Cuando uno obtiene una filogenia fechada, también se obtiene un árbol en el que se manifiestan las longitudes de rama dadas las tasas de sustitución molecular absolutas. No lo hemos visto, pero podemos irlo y verlo y de alguna manera correlacionarlo con las tasas, pues con los incrementos en la diversificación. Sí, valdría la pena al menos en alguno de los clados. Digo, no creo que sea algo generalizado, pero más bien como caso específico en alguno de los muchos eventos de diversificación que encontró. Sí, sería interesante hacerlo. Sí. Es una muy buena idea. Sí. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes ya. Me gustó mucho la plática, muchas gracias. Gracias. Me comentaba usted que en el análisis de los datos usted lleva a cabo promedios en cuanto a los diferentes valores y me quedé pensando que muchas veces cuando se promedia igual como que se quita toda esa variabilidad natural que hay de los datos como tal.
Entonces, no sé de qué manera hubiera sido posible el análisis con la expresión natural numérica o la dimensión natural de cada una de las variables. No sé si hicieron eso. ¿Se refiere usted a los estimados de tasas de diversificación? Ajá. Sí, de hecho, yo más bien se los mostré a ustedes gráficamente. Ustedes estaban viendo los promedios, pero de alguna manera los estimados de la diversificación el método nos permite tomar por ejemplo, el que se considere el mejor, o hay mecanismos para evaluar cuál es el valor de cada uno de esos parámetros. Específicamente se puede hacer con cosas que se llaman factor de Bayes, o también se pueden hacer la nueva, como ahora funciona este método, una cosa que se llama Marginal Odds Ratio, que se traduciría como el cociente de odds. Bueno, hay maneras de obtener estimados, o sea, que no son promediados, sino obtener los datos, ¿no? Y repito, lo que yo les mostré era más que nada para tener una gráfica en la cual poner nuestros resultados. Pero sí hizo el análisis numérico de la expresión como tal, porque es lo que sucede, nos sucede muchas veces a los investigadores que tratando de buscar una tendencia de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, igual pues, no se nos hace difícil, bueno, pues utilicemos los promedios, pero muchas veces en ese utilizar los promedios se elimina la variabilidad natural que muchas veces contradice lo que estábamos pensando. Claro. De hecho, una de las ventajas de los métodos bayesianos es que no nos dan un estimado puntual, sino nos pueden dar intervalos de credibilidad de dónde se encuentran esos estimados. Y eso es, quizás se podría pensar que es inadecuado porque en lugar de tener un resultado tenemos un chorro y no sabemos cuál es cuál, pero a mí me parece que eso es muy importante porque en realidad nos da la incertidumbre. Entonces nos permite saber con cuánta confianza podemos tener en un resultado, si es un resultado confiable o si no lo es. Andrés. Sí, sí se puede. Dado lo que ya se conoce de las tasas de diversificación, ¿en dónde puede llegar a ocurrir a partir de ahora cierta diversificación, pensando en futuro, ¿no? Cambio climático y demás. No sé si tan cerca de cambio climático, sí, no, pero ¿en dónde podrá llegar a darse? Bueno, si entendí bien tu pregunta, sería como ligar las tasas de diversificación a lo largo del tiempo con cambios climáticos. Sí, pues eso estaría muy interesante, predecir a futuro. Sin embargo, yo creo que hay que ser bastante cautelosos porque los estimados que tenemos de esas gráficas realmente están basados en un árbol con 700 y pico de terminales, ¿sí? Entonces, realmente tenemos muy bien representados lo que ocurrió al inicio del origen de las angiospermas, cuando esos linajes estaban separando, pero hacia el presente, nada más tenemos una terminal representando grupos grandísimos. Entonces los modelos pues hacen lo que pueden, ¿no? Y tal vez hacen un buen trabajo, pero yo me sentiría un poquito incómoda de tratar de extrapolar estos modelados hacia el futuro, ¿no? Pues yo creo que aquí la dejamos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Saliendo a mano izquierda están las mesas para el lunch. Recuerden que a las 3 en punto empezamos con la sesión de biología en la unidad móvil y con la sesión de astronomía simultánea en la unidad de seminarios. Entonces, pues vamos a apurarnos a comer el lunch. Gracias.